como lo son las aceleraciones en los centros de masa y las aceleraciones angulares alfa 2 y alfa 3. Además de que se debe de contar con la información de las fuerzas externas que aquí vienen representadas como FP3, T3 y las ubicaciones de las FP a través de las RP, que son las distancias del centro de masa del eslabón 3 hacia donde se aplica la fuerza FP3. Bueno, pues habiendo visto esto, vamos a comenzar con la solución del ejercicio de la fila A de este nuevo conjunto de ejercicios para la cinética del biela manivela corredera. Entonces, dentro de la información que nosotros requerimos de inicio es cuánto mide el eslabón 2, en este caso son 4 pulgadas, y cuál es su ángulo de inclinación, teta 2 es de 45 grados. Cuando yo me pase a Solid, yo voy a estar trabajando con el alzado. Voy a colocar una línea constructiva sobre el eje X. Voy a colocar una línea arbitraria que va a ser la longitud de mi eslabón número 2. Entonces, si yo me regreso a tablas, el eslabón 2 mide 4 pulgadas y está a 45 grados. Ahí van las 4 pulgadas. Estas están a 45 grados. Listo. Lo que sigue es ubicar el centro de masa. En tablas, el centro de masa aquí viene descrito por RG2 magnitud y por delta 2, que es el ángulo. Entonces tengo 2 pulgadas a 0 grados. Aquí 0 grados, recuerden que lo que significa es que está sobre la línea que me identifica la distancia entre los pernos, que mide 4 pulgadas. Entonces está sobre esta línea, pero su magnitud es de 2 pulgadas. Y estas 2 pulgadas significa que está a la mitad del eslabón 2. De tal forma que si yo me regreso a SolidWorks, este punto medio que aparece en SolidWorks vendría siendo mi centro de masa. Y para que no batallen con lo de los cuadrantes para los vectores de R, yo les recomiendo que tracen unas líneas constructivas que simulen el origen de este centro de masa. Entonces ahí tengo mi eje Y, aquí voy a colocar mi eje X y ahí tengo mi origen sobre el centro de masa. Bueno, pues si yo me regreso a la matriz, recuerden ustedes que vamos a tener dos vectores R, el R12 y el R32. El R12 es un vector que va desde el centro de masa, desde este punto, a donde se ubica la unión con la bancada. Este vector que va de este punto a este punto es el R12. Mientras que el R32 es un vector que va del centro de masa al punto que une con lo que viene siendo la biela, el eslabón número 3. Y de aquí nosotros vamos a comenzar a marcar las cotas. Entonces para el R12 yo voy a medir de este punto al punto que me define el centro de masa. Y si se fijan es un vector que con respecto de mi origen marcado está en el tercer cuadrante, por lo que la componente en X de 1.41 será negativa y la componente en Y también será negativa y tendrá el mismo valor. Entonces, cuando yo me vaya a Scilab, en Scilab, R12X y R12Y valdrán menos 1.41 pulgadas. Pero cuando saque el valor de la R32 va a ser una cota que va de este punto al centro de masa. Una cota que va de este punto al centro de masa, ahí está. Y es un vector que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, como está en el segundo cuadrante según mi origen, en X va a ser positivo, 1.41. En Y también va a ser positivo, 1.41. Y entonces, cuando yo me regrese a Scilab, la R32X y R32Y pues tienen asignados estos valores, 1.41 pulgadas. Bueno, pues después de haber diseñado o después de haber colocado esta representación cinemática del eslabón número 2, viene el eslabón número 3. Del eslabón número 3
nosotros la información que vamos a necesitar es cuánto mide, que en este caso son 12 pulgadas, cuál es su ángulo de inclinación, que son 166.4 grados. Aquí el trazo del eslabón número 3 es diferente a lo que nosotros veíamos en el 4 barras y lo voy a explicar de la siguiente forma. Nosotros, al igual que con el 4 barras, vamos a trazar una línea que va a salir de este perno de unión y la voy a dibujar de forma arbitraria, ¿sí? Pero en el mecanismo de 4 barras, nosotros dibujábamos una línea constructiva que iba de este punto hacia la derecha. Y con respecto de esa línea, nosotros sacábamos a teta 3, que marcábamos la cota hacia donde estaba esta otra línea. Pues ahora no va a ser así. La línea constructiva yo no la voy a trazar aquí, la voy a trazar en este otro punto. ¿Sale? Y si me voy a las tablas, recordemos que el eslabón número 3 mide 12 pulgadas. Entonces aquí tengo las 12 pulgadas. Mientras que mi ángulo de inclinación era de 166.4, teta 3, 166.4. 166.4, ahí está. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ubicar el centro de masa. Entonces de tablas me voy a ir a la información de la RG3, aquí se encuentra, son 5 pulgadas a 0 grados. Recuerden que los 0 grados me indica que está sobre la línea que define la longitud del L3 y en esta ocasión no está a la mitad del L3, está desfasado porque viene la magnitud de 5 pulgadas. Entonces en SolidWorks yo lo que voy a hacer es que voy a dibujar un punto sobre la línea que me define la distancia entre los pernos de 12 pulgadas. Ese punto pues está asociado con lo que decíamos hace un ratito de que valía 0 grados el delta 2. Y luego las 5 pulgadas que venían va a ser una cota que yo voy a marcar de este punto a el punto que acabo de dibujar. Y aquí voy a tener las 5 pulgadas de la RG3. 5 pulgadas a 0 grados. Entonces, este punto que definí aquí va a ser la localización de mi centro de masa. Y puedo hacer lo mismo que hice con el eslabón 2. Dibujo con líneas constructivas mi origen que está aquí en el centro de masa para que me ayude a ver los signos de los vectores R. Y si nos vamos nosotros a la matriz, aquí ya me quedó chueca esta línea. Si nosotros nos vamos a la matriz, ahora vamos a ver que necesitamos los vectores de posición R23 y R43. El R23 es el que va del centro de masa hacia donde se encuentra el perno que conecta con el eslabón número 2. Mientras que el otro vector, que es el R43, es un vector que va desde el centro de masa hacia donde se encuentra el perno que une con la corredera, con el bloque. Aquí nosotros tendríamos la corredera con su guía, ¿sí? Entonces vamos sacando las cotas. La primera cota que va de este punto a este punto, si se fijan con respecto del origen, está en el segundo cuadrante, entonces en X vale 4.86 negativo, y en Y vale 1.18, y eso lo que va a hacer es que cuando pase los datos a Scilab, pues los coloque con su respectivo vector de posición, que en este caso es el 23, y ahí estamos observando los datos, ¿no? El menos 4.86 y el 1.18 pulgadas. El R43, regresándome aquí a SolidWorks, va a ser una cota que va a ir del centro de masa a este otro punto. Si se fijan, el vector está en el cuarto cuadrante,
componente X positiva 6.8, negativa 1.65. Y entonces en Scilab yo voy a colocar los datos para el R43X de 6.8 y para el R43 de menos 1.65. Al ingresar todos estos datos en la consola de Scilab y estarle dando Enter o en Scilab Cloud, darle al botoncito de ejecutar, me va a estar colocando todos estos resultados, ¿no? Todos los vectores de posición, así como lo vimos en el mecanismo de 4 barras. Y ahora va a ser el instante de meter la matriz de 8 por 8, así como también lo vimos en el 4 barras. Si se fijan aquí en Scilab, aquí yo ya estoy colocando mi matriz de 8 por 8. No se les olvide que entre cada fila yo debo de colocar un punto y coma que separe para que me arme la matriz. Cuando yo le dé Enter a esta sintaxis, lo que me va a aparecer es este resultado. Aquí está mi matriz de 8 por 8. Y una vez que terminé de acomodar esta matriz, el siguiente paso es ver los resultados de cada uno de los términos del vector de solución. Mi vector de solución en la consola, a cada uno de estos términos, yo le estoy asignando una variable. Mis variables van desde la A hasta la H, ¿sale? Entonces, A sería este término, H sería el último que tenemos acá. Bueno, pues para el primer término, que es el producto de la masa 2 por la AG2X, yo necesito estar checando las tablas. Mi masa 2 es de 0.002 blobs y la AG2, aquí la tenemos, son 203.96 pulgadas sobre segundo al cuadrado a 213.69 grados. Entonces, cuando yo me voy a Scilab, aquí estoy ingresando los datos. La masa, la magnitud de la aceleración de la AG2 y el ángulo de 213.69 grados. Como el vector solución en el primer término me pide la componente en X, no se les olvide que aquí en Scilab estamos utilizando la función trigonométrica coseno. Así como tampoco se les olvide que Scilab necesita tener definido el ángulo en radianes. Ese es el motivo por el cual aquí el ángulo que está en grados lo multiplico por 2, lo multiplico por pi y lo divido entre 360 grados para convertir el ángulo de grados a radianes. Entonces aquí yo ya tengo el primer término, la componente en X. Si se fijan, cuando yo me regrese aquí al vector solución, el siguiente término es la misma información pero con la componente en Y. Entonces aquí en Scilab yo puedo copiar y pegar este comando y cuando lo pegue, que no se me olvide borrar que ya no es A, sino que ahora se trata de la variable B y que la función trigonométrica ya no es coseno, ahora es seno, pero son los mismos datos de información, ¿sale? En el tercer término lo que me pide es el producto del momento de inercia de masa del eslabón 2 por la aceleración angular del eslabón 2. Si yo me voy a las tablas, la I2 vale 0.1, la alfa 2 vale 20 y ese es el motivo por el cual aquí en Scilab tengo el punto 1 por el punto 20. Siguiente término. Vamos a ver el vector solución. Tengo el producto de la masa del eslabón 3 por la aceleración en el centro de masa del eslabón 3 componente en X menos la fuerza externa en el eslabón 3 componente en X. Y el siguiente término es la misma información pero con la componente en Y. Si yo me voy a las tablas, la masa 3 vale 0.02 blobs, la AG3 vale 371.08 pulgadas sobre segundo al cuadrado a 200.84 grados y la fuerza externa FP3 es esta de aquí, son estas dos columnas. La magnitud es de 0 libras y el ángulo es de 0 grados. Como son 0 libras aquí, una fuerza de 0 independientemente de la componente que se trate, me va a dar un 0. Entonces aquí nada más se va a quedar con el producto de la masa por la aceleración. Cuando yo me voy a Scilab, aquí nada más estoy ingresando la masa del eslabón que vimos en tablas, la magnitud de la aceleración del eslabón 3 y el ángulo de esa aceleración. No hay una fuerza externa en el eslabón 3, entonces no lo estoy agregando. Y luego también de mi vector solución, pues tengo la información de X y ahora tengo que sacar la componente en Y. Entonces nuevamente en Scilab
lo que yo puedo hacer es copiar y pegar esos mismos resultados, solo que no se me olvide que ya no es D, ahora es C, y que ya no es coseno, ahora es seno. Y así yo ya tendría los primeros 5 términos. Me regreso para acá. El sexto término es todo esto que tenemos aquí, pero como recordarán, la FP3 eran 0 libras. Entonces, 0 libras por cualquier valor de posición, 0 libras por cualquier valor de posición me va a dar 0. Entonces, lo único que yo voy a colocar aquí va a ser el momento de inercia de masa del eslabón 3 por la aceleración angular del eslabón 3 menos el par de torsión del eslabón 3. Y estos tres datos son los que yo busco en tablas. La I3 vale 0.2, la alfa 3 vale menos 2.4 y el par de torsión externo en 3 vale 20 libras. Por eso es que en Scilab me aparece esto como ecuación. En F yo voy a almacenar el producto del punto 2 por el menos 2.4 menos las 20 libras que traíamos en tablas. Siguiente término, ya para terminar el vector solución. Los siguientes dos, componente X y Y, me pide el producto de la masa 4 por la aceleración en el centro de masa del eslabón 4. Checando en tablas, la masa 4 es de 0.06, la AG4 vale 357.17 pulgadas sobre segundo al cuadrado y está a un ángulo de 180 grados. Entonces me regreso para la consola. Aquí vemos el valor de la masa, vemos la magnitud de la aceleración, vemos el ángulo, que son 180 grados, componente en X, y lo que hacemos es que copiamos y pegamos esta fórmula, nada más que no se nos olvide cambiar la variable, ya no es G, ahora es H, ya no utilizo coseno, ahora utilizo seno, y después de ejecutar cada uno de estos comandos, Scilab me va a regresar todos esos valores ya calculados, desde la A hasta la H. Y luego lo que nosotros hacemos con todos estos valores es que los ingresamos en un vector de solución que se llama B. B es un vector en donde yo voy a ingresar cada una de estas variables separadas en un punto y coma. Cuando yo ejecute esta instrucción en Scilab, les debe de aparecer este vector de solución, ya con todos los resultados desde la A hasta la H. Una vez que tengo el vector solución, para obtener todas estas incógnitas que son las fuerzas que nos interesan, no se les olvide que la sintaxis es la inversa de la matriz A por el vector solución B y esto se va a almacenar en C. Cuando ustedes le den un enter a esta instrucción, en Scilab les va a aparecer todos estos resultados. Y todos esos resultados son los que están directamente relacionados con el acomodo que yo tengo aquí. O sea que el primer resultado es la F12X, el que sigue la F12Y, el que sigue la F32X, hasta que llegue a la T12. ¿Sí? Y de aquí lo que sigue es encontrar la notación polar de cada uno de los vectores de fuerza, como lo hacíamos en el 4 barras. Hago la parejita del F12, la parejita del F32, la parejita del F43, y aquí acuérdense que no hay F14X, solo hay F14Y. Ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esta fuerza. Pero con las otras tres parejas vamos a sacar Pitágoras y vamos a sacar ángulo. Entonces, cuando yo me regrese a la consola, tengo la componente en X y la componente en Y de la F12 y con este comando yo estoy aplicando Pitágoras. Tengo la potencia a la punto 5 que sería la raíz cuadrada y estoy sumando los cuadrados de cada uno de los términos, ¿sí? La F12X y la F12Y. Y se va a almacenar en la variable F12 magnitud. En la F12 ángulo yo voy a calcular el ángulo de este vector de fuerza a través de la función arcotangente. ¿Arcotangente de qué? De la componente en Y sobre la componente en X de la fuerza. Pero además, yo de una vez voy a checar si no tengo que corregir el ángulo. Si se fijan a través de los signos, nosotros podemos sacar el cuadrante. Esta es la fuerza en X, esta es la fuerza en Y. Negativo en X, positivo en Y, significaría que estás en el segundo cuadrante y ese es el motivo por el cual yo estoy sumando 180 grados. Siguiente pareja,
Componente en X y componente en Y de la F32. Igual, saco Pitágoras, saco la arcotangente, pero checo a ver si hay que corregir. En X es positivo, en Y es negativo, significa que está en el cuarto cuadrante. Aquí hay dos formas de representar el ángulo. O lo dejas negativo, que sería esta sintaxis que tengo aquí, o lo dejas positivo y aquí tendrías que sumar 360 grados. Cualquiera de los dos resultados es válido, ¿sí? Luego, la F43, yo estoy utilizando estos otros dos resultados, componente en X, componente en Y, igual Pitágoras, arco tangente y checo la corrección del ángulo. Nuevamente, como tengo positivo en X y negativo en Y, pues no voy a tener la necesidad de corregirlo, voy a dejar negativo el ángulo. Y luego aquí viene la particularidad. Acuérdense que no tenemos una F14X, solamente aparece la F14Y. Entonces, cuando yo saque la notación de este vector de fuerza, yo la voy a trabajar a manera de valor absoluto. Y mi F14 magnitud, pues va a ser un valor de 8.76 libras. Pero su ángulo, yo lo voy a obtener a través del signo. Si el signo es negativo, el ángulo de esta fuerza va a ser de 270 grados. Pero si el ángulo fuera positivo, el ángulo sería de 90. ¿Sale? Cuando yo le vaya dando enter a cada uno de estos comandos, me van a ir apareciendo cada uno de estos resultados que yo tengo aquí. Entonces, ahí yo ya tengo todas las notaciones polares de los vectores de fuerza. Por ejemplo, la F12 es un vector de 29.3 libras a un ángulo de 179.79 grados. La F32 es un vector de fuerza de 29 libras a casi 0 grados. La F43 es un vector de 23.15 libras a casi 0 grados. La F14 es un vector de 8.76 libras a 270 grados. Y luego, acuérdense que el último dato que tengamos aquí en la C, donde almacenamos la inversa de A por B, el último, estos 94.41 son el T12, son mi T12, 99.41 libras por pulgada, ¿sale? Cuando a la T12 la multiplique por la velocidad angular 2, yo voy a obtener la potencia en libras por pulgada sobre segundo, ¿sí? Y esa T12, pues la multiplico por la omega 2, que de tablas, la omega 2 vale 10 radianes sobre segundo. Ese es el motivo por el cual aquí en Scilab viene multiplicado por 10. Y entonces esta potencia me da como resultado 994.1 libras pulgadas sobre segundo. Y luego estas libras pulgadas sobre segundo las tengo que convertir a HP. Entonces no se les olvide que este resultado lo divido entre 6600 para sacar la conversión, de tal forma que aquí me está demandando un motor cuya potencia en caballos de fuerza es de 0.15. Y esa sería ya toda la solución de la parte cinética de nuestro mecanismo biela manivela corredera. Todos los vectores de fuerza, la T12 y la potencia calculada en HPs. Entonces, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y hasta luego.